Hablando de educar, el programa de hoy habla de las 3 verdades de Petro. Y voy a tratar de hacerlo despacio para que todos podamos entenderlo. En el mundo existen 3 realidades, eso dicen los grandes pensadores. Una realidad que es objetiva, o sea, es aquella que es inmodificable, es la realidad como tal de los hechos. Existe la realidad subjetiva, es aquella que usted cree y la que yo creo que pueden ser diferentes, pero para cada uno de nosotros es nuestra realidad. Ay, ahora ya entendí. Y está la realidad política. Y esa realidad política, que es la más peligrosa, es aquella que se basa en una información manipulada que se entrega a toda una comunidad o a toda una sociedad buscando generar una realidad que no existe, pero que está creada para que ustedes sientan que es real. Vamos a explicarlo despacio. En el caso de las 3 realidades de Petro, la primera realidad, que es la objetiva, se habló mucho durante la campaña de Petro y cuando empezó el gobierno de Petro, la oposición decía que el dólar se iba a disparar a cifras que nunca antes habíamos tenido, 8.000, 7.000, 10.000 pesos. Y resulta que no pasó así. De hecho, hoy, en la fecha que estamos, el dólar está promedio de 3.800, que es mucho más bajo de lo que estuvo en el gobierno anterior. Entonces, esa es una realidad que no se puede modificar. No importa lo que usted piense o lo que yo piense. Esa es una realidad. No. Bueno, sí. Otra realidad que es objetiva es que la reforma de la salud lo que está buscando realmente es quitar a un intermediario llamado las EPS, que de una forma u otra cogen todo el dinero de los contribuyentes y lo invierten, lo mueven, lo trafican dentro de sus propias empresas, dándole prioridad, por supuesto, a las empresas que les están otorgando a ellos mejores beneficios. En otras palabras, para entenderlo mejor, esta plata que los contribuyentes damos, que es para el beneficio de la salud, las EPS se encargan de distribuirlo a la manera que ellos crean que es la apropiada y no dan una respuesta o no dan una explicación de por qué lo hacen así. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno Petro? Dice, un momentico, vamos a cambiar esto y vamos a darles un porcentaje por administrar toda la tecnología y los recursos, pero no les vamos a permitir que toquen los recursos. Entonces, se vuelven las EPS con un porcentaje muy bajo, simplemente un departamento de logística en el Ministerio de Salud, permitiendo que los hospitales, las clínicas tengan acceso directo a estos recursos que los estamos poniendo nosotros. Es una realidad objetiva entender que las EPS no ponen dinero. O sea, aquí hay un error grave, un concepto equivocado, creyendo que las EPS sacan de sus recursos para pagar la salud de los colombianos. No, las EPS reciben unos dineros que los tiene el gobierno y que los recaudó a través de la fórmula que tienen de pago de sistemas de salud y son ellos los que lo administran a su manera. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de corrupción que puede haber al interior del manejo de esos dineros? ¡Ay, pero qué idiota! La segunda realidad es la realidad subjetiva. Es lo que nosotros creemos y consideramos que es una realidad acorde a nuestro pensamiento. Por ejemplo, para todos los que son de la oposición, para ellos una realidad subjetiva es que Petro va a acabar con el país. Petro nos va a convertir en otra Venezuela. Petro nos va a llevar al comunismo. Petro va a acabar con la empresa privada y va a darle avance a la expropiación y todos vamos a ser muy pobres. Esa es una realidad subjetiva, la cual cada persona tiene todo el derecho de pensarlo. Pero, cuidado con esto, la realidad subjetiva no puede ser implantada a la fuerza, que es lo que sí estamos viendo. Que todo aquel que no piensa de esa manera, entonces es un guerrillero, es un comunista, es una persona que no quiere lo mejor para Colombia. Y en esa misma realidad subjetiva están los que defienden a Petro, que creen que Petro es el Redentor, que Petro es el nuevo Jesús de Nazaret, que Petro nos va a sacar de la pobreza a todos, ignorando que el problema de Colombia, tanto social, político y educativo, es un problema que viene de décadas atrás. Y no se va a solucionar en 4 años de gobierno de Petro ni de ningún otro redentor. Pero esas dos partes, tanto la oposición como los que están a favor de Petro, tienen una idea subjetiva. Idealizan su pensamiento considerando que esa es una realidad. Entonces, eso es lo que nos convierte en los fanáticos que somos, en personas que no pueden tener una conversación porque todo es fanatismo, todo es el extremo. Entonces, por ejemplo, decir que porque Gustavo Petro toma mucho café es un adicto a la cafeína y que debería de ver a un médico y que deberíamos evaluar el estado psicológico y de salud del presidente porque toma mucho café. Si ustedes tuvieran una idea de lo que yo sé, de cuántas personas en el Congreso consumen drogas y drogas fuertes, no estaríamos ni siquiera teniendo esta conversación. Se lo digo por conocimiento de causa. Entonces, no sé por qué el objetivo es desacreditar. Y eso es lo que hace la verdad política. La verdad política se encarga de pagarle a un grupo de personas para generar unas campañas políticas que por lo general son para elevar la imagen de alguien o para deteriorarla. Por ejemplo, para no ir muy lejos, esto de la verdad política empezó en Colombia hace más o menos unos 30 años, 25 o 30 años, en donde la prioridad de estas campañas publicitarias que se hicieron era hacerle entender al pueblo que lo que está pasando es normal. En otras palabras, estamos diciendo a todo Colombia, y empezamos a hacerlo hace 30 años, que la corrupción es normal, que nos roben los políticos, eso es normal, no hay nada que hacer. Y ese no hay nada que hacer se fue volviendo un vox populi, en donde ya es lo normal, uno se monta al taxi, al transporte público, uno habla con los amigos y todo el mundo termina diciendo, mijo, eso es lo que hay, no hay nada que hacer.
Incluso llegan a decir, hermano, eso son los designios de Dios y no hay nada que hacer. Así son las cosas en este país. ¿Qué genera eso en el subconsciente? Para que ustedes entiendan la importancia de esta campaña, que lleva 30 años haciéndose. Y es que el colombiano, o que esa persona que está siendo bombardeada con esta publicidad todo el tiempo diciendo esas frases, no hay nada que hacer, no se puede, es lo mismo que decirle a un niño, usted nunca va a ser profesional, usted nunca va a ser buen atleta, usted nunca va a poder, usted no puede, usted no puede. Deteriora tanto la parte psicológica que todo el país termina aceptando de que estamos cagados, eso es lo que nos tocó, este es el país que nos tocó, y mijo, adáptese o váyase. Ahí es donde está la parte complicada de esto, que de una mentira se genera una realidad a través de la repetición. Y yo lo que les quiero pedir a todos, tanto a los de la oposición como a los que están a favor de Petro, es no caigan en eso. O sea, sean más inteligentes que eso. Todo lo que está ocurriendo en Colombia es palpable y es visible. Por ejemplo, sabemos que la fiscalía del señor Barbosa ha sido un desastre total, que protege a capa y espada a los corruptos y a los bandidos. Eso es algo que no se puede ocultar, ni siquiera la derecha lo puede hacer. Pero miren cómo es de curioso, que de una forma u otra nos hacen entender que es que en Colombia siempre ha sido así. Es que eso viene desde la época del narcotráfico, eso viene desde atrás. Y con ese discurso nos han tenido durante 30 años haciéndonos creer que ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada. Pero miren la diferencia, en un país un poquito más avanzado, lo más seguro es que las personas que sí recibieron una educación política, y aquí hago mucho énfasis en esto, la educación política, que entienden que podemos transformar a esos corruptos, podemos sacarlos, mandarlos a la mierda cuando queramos, depende de nosotros, el poder está en nosotros. Y es chistoso, y lo digo por esto porque quiero que reflexionen esto antes de terminar el episodio de hoy. El único motivo y la única razón por la que estos corruptos están en el Congreso, están tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, como en los ministerios, como en las alcaldías, como en las gobernaciones, es porque nosotros lo pusimos ahí. Entonces yo no acepto la disculpa de que la gente diga, es que así es como es. No, yo digo, asumamos la responsabilidad de que están allá y hacen lo que están haciendo por culpa nuestra. La pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánta mierda más tenemos que comer en este país para entender esa realidad que esos tipos, que no eran nadie, que ni siquiera son grandes pensadores, ni siquiera son profesionales, ni siquiera son personas que estén interesadas en ayudar a cualquier persona de la sociedad, son únicamente individuos que están ahí por una razón, ganar dinero, robar lo que más puedan y que tienen el apoyo de un sistema judicial que vale chimba en Colombia, que no importa porque está manipulado? La pregunta es, ahora viene el nuevo fiscal general de la Nación y la pregunta es, ¿vamos a cambiar en Colombia? Y ese es el tema para el próximo episodio que tenemos en Mamertolandia, la Fiscalía General de la Nación. Nos vemos la próxima semana. Chao.